Como mis chanclas quedaron así, están bien resbalosas, pues nos rifamos caminando descalzos, bros. Un mel todoterreno. Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, hay algo que les quiero contar, pero más que contar, les quiero presumir. Pues he visto muchos videos y muchos TikToks en donde dicen: presume algo que tú tengas y posiblemente ninguna otra persona en el mundo tenga. Miren, el día de hoy les quiero presumir que tengo esto para mí solito. La casa de mis papás está aquí arribita, atrás de estos bambús. De aquí como a 2 minutitos hay un arroyito que pasa aquí abajo que les quiero enseñar. Déjenme les platico por qué estoy en este lugar. Resulta que en mi casa hay un convivio. Uno de mis hermanos hizo su primera comunión. Entonces ya saben, ¿no? Como toda familia mexicana, que llega el hermano, llegan las cuñadas. Entonces ahorita todos se están bañando en la casa. Y pues para no estarme esperando a calentar mi agua y tardarme 1 hora más, entonces pues dije, ¿por qué no me vengo a bañar a esta chulada de río? Y de paso pues les hago un video para que ustedes se entretengan un rato. Me voy a bañar rapidito, tengo escasos 20 minutos para apurarme a bañarme y después irme a la casa al pequeño convivio que se va a hacer. Obviamente, miren, aquí traigo mi mochilita. Miren, les voy a enseñar lo que traigo aquí en la mochila. Traigo mi playerita, pantalón, mi estropajo. Es rosa, es rosa. Yo pensé cuando lo compré, juré que era rojo, pero ya después vi que era rosa. Traigo un bloqueador, obviamente para después de bañarme, echarme este bloqueador. Este es el que yo uso. También traigo mi libretita. Aquí mi libretita con mis apuntes para mis videos. Y lo último y lo más importante es un jabón rosita. Este es el que yo uso siempre. Me da risa que hay un video en donde una mujer asegura que este jabón es para bañar a perros, pero pues yo lo uso de forma normal. Con este jabón me baño. Hay un secreto para que se la sepan. Listo, amigos, miren, ya estoy bien bañadito, bien aseadito. Y ya sé que muchos van a decir que por qué estoy virtiendo jabón en este río tan virgen o por qué me baño en este lugar. Pero pues bueno, entenderán que tengo un lugar que nadie más lo tiene y obviamente lo puedo hacer. De todas maneras, aquí abajo, como a 3 kilómetros, ya están ensuciando esta agua porque desemboca un drenaje. Entonces pues por eso me puedo bañar aquí libremente, amigos. Pues ya me despido de este pequeño arroyito. Despídanse también, díganle al arroyito: vaya, amigo, a ver cuándo te vuelvo a ver. Así se vive en este lugar, esta bonita experiencia. Yo creo que yo me siento pero muy afortunado de tener esto. Oigan, ahorita ya conforme voy avanzando, ya voy hablando un poquito más bajito. Ya dejamos de escuchar el río, porque sí se escucha muy fuerte. Incluso cuando llueve bastante, ahí pues ni se puede pasar, no se puede entrar. Cuando era joven me acuerdo que todas las tardes era de venir a nadar a este bello lugar. Allá está la cancha del pueblo, ahí es donde vamos a echar basquetbolito. Ya no juego, antes jugaba más, desde que me torcí este pie. Una vez me caí jugando, pero tampoco podía llegar y decirle: no, pues ¿qué crees? Págame, me caí, me lastimé, llévame al médico. No, pues, o sea, aquí reglas del barrio, ¿no? Te caes porque fuiste a jugar, nadie te llamó y pues tienes que pagar tus propias curaciones. En ese entonces, pues yo pues no tenía dinero, se me hizo fácil. Dije: nah, ¿para qué voy al huesero? Y ya nunca fui. Algo que me pasó y bien chistoso. Mi papá tiene vacas. Y miren, aquí caminan las vacas. Y aquí arriba están las guayabas. A ver si podemos cortar uno. Ay. Ahí está una guayabita. Vamos a merecer esta guayabita. Miren, qué chulada. Por eso me encanta vivir aquí en el rancho. O sea que a la vuelta de la esquina, perdón, aquí no hay esquinas, perdón, es que hay mucha gente que le molesta que uno coma así, que haga uno estos ruidos. Yo siento que esa gente es rara, ¿no?
Miren esta chulada. La la. Miren nada más. Qué chulada. Qué chuladota me encontré acá. La la. Y ahí hay más, ahí hay más. Pero bueno, dejemos a un lado la guayaba y vean mis pies. Tomando en cuenta que vengo de bañarme. Y miren cómo quedaron mis chanclas, mis pies. Y es que les decía que aquí como pisan las vacas y ha estado lloviendo mucho. Miren, por ejemplo, piso y se entierra mi pie. Pero bueno, así con lodito vamos a andar batallando, ya saben. Ahorita nada más llegando a mi casa, me echo una enjuagadita en los pies. Y pum, quedó. Me limpié rapidito. Me pongo mis tenis y ahora sí, a dar el buen bailongo. ¿Qué les pareció esta bonita experiencia? Yo creo que es una de las experiencias más a fondo que he llevado con ustedes, porque yo creo que siempre les comparto cosas de otros lugares y nunca les había compartido pues lo que yo encuentro acá. Y bueno, pues miren, es que no se compara. O sea, puedo ir a muchos lugares del país, pero yo creo que jamás voy a encontrar unas guayabas como estas. O sea, no. Miren por dentro. A ver si alcanzan a ver. Tiene gusanos, pero ahí les va una cosa no tonta, pero tampoco absurda. Que yo desde chico me platicaron o me criaron así de esa forma. Que por ejemplo si tenía gusanos, pues tiene gusanos, no es nada malo. Pues a lo mejor van a decir que soy raro, pero yo cuando sé que son del rancho y encuentro alguna frutita y tiene gusanos, pues me lo como con todo de gusanos. Pues ¿qué puede pasar? Creo que me desparasite y ya. Me desparasito y se me quitan los bichitos del estómago. Miren las chanclas cómo quedaron. Con mis chanclas quedaron así, están bien resbalosas. Pues nos rifamos caminando así, descalzos, bros. Un mel todoterreno. En esta vida, y un consejo mío, hay que acoplarse a todo. Y verás como tu vida, pues no se resuelve, pero se hace un poquito más fácil. Entonces, pues a cambiarse y a disfrutar pues aquel merecido convivio, que yo creo que sí me lo merezco.
Amigos, ahí vamos a finalizar el video. Miren, la fiesta se puso buena, los músicos están a todo lo que dan, y entonces cortamos el video. Espero que les haya gustado mucho. Se suscriben al canal, dan un buen like a todas las publicaciones, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen las publicaciones, y pues ahí estaremos en unos próximos videos para traerles más música tradicional, música náhuatl. Cuídense mucho, yo soy Mel Mora y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.